Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, ¿cómo anda, querido Uri? ¿Qué tal? Muy bien, Baruch Hashem. Tenemos acá para este episodio a un querido amigo, de esos amigos que uno conoce primero por Twitter y después le va poniendo cara en 3D cuando los conoce en persona. Y tenemos el placer de tener acá a Leandro Pérez Lerea, que ahora él se va a presentar. Y el tema de hoy que vamos a hablar es el ladino o el judeo español o aquella lengua o dialecto, vamos a ver cuál de las dos es, que era muy popular de parte de los judíos de origen sefaradí durante los últimos 500 años y que hasta el día de hoy sigue teniendo algún impacto en ciertas vidas y comunidades judías, tanto en Israel como en la diáspora. Así que ese es el tema del día, este idioma / dialecto judeo-español o el ladino. Leandro, ¿quién es Leandro Pérez Lerea? Pero especialmente, ¿por qué sos vos quien va a estar hablando de ladino hoy? ¿Cómo es que llegamos a eso? Bueno, yo soy Leandro Pérez Lerea, soy licenciado en marketing y trabajo en cosas dedicadas al marketing y la comunicación. En este caso, me salgo del rol profesional y vengo, creo que, bueno, por una cuestión personal, quizás. Surgió que el otro día preguntaste algo en Twitter y yo te contesté. Y bueno, surge por una cuestión personal. Creo que estoy acá por una cuestión de familiar o de lo que tiene que ver con haberme criado con ese idioma. Contanos un poquito entonces tus orígenes familiares, comunitarios y cómo el ladino es parte de tu vida desde el nacimiento. Bueno, tanto mi madre como mi padre vienen de familias nacidas o somos descendientes de gente de que vino de Esmirna, Turquía. Esmirna fue probablemente durante unos 200 años el centro más importante de vida judía de la diáspora, pero más o menos alrededor del 1600, 700, fueron los lugares más pujantes de creación literaria, rabínica, alágica del mundo judío, hasta probablemente no tengo una certeza científica, pero creo que hasta Shabbatai Tzvi creo que fue el lugar donde más se editaron libros sobre alajá en el mundo, o sea, comparado con cualquiera. Y mi familia viene de ahí. Mi abuelo paterno nació ahí, vino acá en Argentina en el año 20 y pico. Y yo me crié como eso. O sea, yo cuando era chico tenía amigos cuyos abuelos o ellos usaban palabras en yiddish y yo no las entendía. O sea, para mí no eran parte de mi vida. ¿Sí? Y después más grande tuve más amigos de los que se autodenominan sefaradim, que tienen muchas palabras en árabe. Y me pasaba lo mismo, era como que en un punto es un híbrido, porque el turco, el turco en serio, ¿no? Al que es denominado turco, el turco que vino de Turquía, ¿no? Que es sirio, libanés, qué sé yo, no es árabe. Incluso hoy, culturalmente, los ciudadanos turcos y los países musulmanes o árabes no tienen nada que ver. Bueno, en el judaísmo pasa algo parecido. Hay que pensar que los judíos estuvieron en Turquía o en el Imperio Turco Otomano, pero particularmente luego de la Inquisición, más de 500 años, al punto tal que hoy sigue habiendo comunidad judía en Turquía. Eso hay que entenderlo, o sea, nunca fueron perseguidos, ni hostigados, ni expulsados, ni nada de Turquía, hasta el día de hoy. El centro más importante de estudio de la lengua ladina y el único diario del mundo escrito en ladino se hacen en Turquía. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí, hasta el ¿Cómo día se de llama hoy. ese diario? Amanecer. Yo después te lo voy a mandar, sale solo en papel, Amanecer con S, y hay una página que se escribe desde acá de Argentina, contando historias de judíos de Argentina, de judíos de origen esmerli, como nos llaman a los originarios de Esmirna, que vivieron acá en Argentina. Y, y hasta el día de hoy sigue existiendo, yo algo de relación tengo con ellos, hay un coro de chicos que cantan ladino, después te voy a pasar el coso por Dropbox, que seguramente te va a servir para musicalizar el episodio, pero tiene varias cosas, ¿no? Y contame un poco, para los que escuchamos alguna vez el ladino, cantamos alguna vez una canción en ladino, incluso vamos a hablar que en la tefilá
en parte de la tefilá en varias comunidades de origen turco, y otras comunidades también, interesantemente, del mundo conservador o reformista también han tomado parte de la liturgia en ladino para introducirla en el Beit HaKnesset. Contanos un poquito cómo es la historia del ladino. Comencemos de lo más curricular y después vamos con anécdotas en ladino, palabras en ladino, frases Bueno, en ladino. yo voy a aclarar que lo que yo tengo acá es más pasión, gusto y apego familiar que algo de rigor científico, ¿no? Porque en general hay muy poco del tema por varios motivos, pero hay que entender primero que lo que se llama correctamente es el judeo-español, porque ladino es una cuestión peyorativa, es una, digamos, de hecho en el castellano moderno la palabra ladino está relacionada a algún tipo medio vivo, medio engatusador, ¿no? Pero se le dice ladino comúnmente, y yudesmo, que es la forma en que se dice el dialecto en ladino, también es el sinónimo del barrio donde vivían los judíos. El yudesmo, ¿sí? Es el barrio donde vivían los judíos. Ahí en Entonces, Esmirna, en todos lados. en O sea, todos lados. el gueto o Como el el lugar, el gueto en el barrio mundo judío, turco se le dice el yudesmo. el yudesmo. DJU. Aclarando, entre paréntesis, voy a hacer una aclaración. No tiene reglas ortográficas el ladino. Por lo Okay. tanto, pero eso es ya es convenido hasta ahora. Cualquier corrección es errónea en un punto, ¿no? De hecho, mi apellido es Pérez con S, y tengo una anécdota, en segundo año la profesora me corrigió la Z cuando puse el nombre de la prueba, me agregó la colita de la Z, como un tema cuestionable. Pero el yudesmo o el ladino, como lo vamos a llamar acá, no tiene ortografía. La historia tiene que ver con los judíos que escapan de España. Se van de España con el idioma que tenían, mayormente se van a vivir o al norte de África, o en gran parte invitados por el sultán, en la famosa carta que dice que Fernando era un tonto, se van a vivir en ese entonces el incipiente Imperio Otomano. Estamos hablando de más o menos el año 1500. Ahí los judíos se desarrollaron, se expandieron, y como toda esa zona siempre no tiene nada que ver con lo que vivimos hoy en límites, o sea, en límites geográficos, todos esos judíos o todas esas tradiciones de mantener ese idioma, mayormente son de Turquía, pero también hay de Grecia, también hay de Bulgaria, de la antigua Yugoslavia. Hay un primo cercano que se llama Jaquetía, que es el marroquí, digamos, que hablan los judíos de Marruecos, que es prácticamente igual, salvo algunas cuestiones muy diferenciadas, pero en general es un dialecto intrafamiliar, que por ahí hoy choca mucho en los países de habla hispana, porque nosotros el rezo, digamos, la mayor parte de la gente, por decir un ejemplo en Argentina, entiende que el rezo es en hebreo, o en la zona Codes, y cuando escucha algo similar al español le parece que está en una iglesia evangélica, porque tiene un poco a nosotros nos suena así, a lo mejor vos vas en Seattle, hay una keilá que se llama Shalom, igual que la de Argentina, que subastan las aliot en ladino. Y al yanqui o al que habla inglés no le parece que el español es un idioma de feligresía cristiana, sino que le parece su propio dialecto. Sí, sí, le parece algo propio de esa comunidad judía Sí. Pero es interesante notar que, a menos que yo me esté equivocando, creo que no hay tefilot en el Beit HaKnesset en Yiddish, pero sí las hay en ladino, que también es interesante. Sí, sí, eso es un tema, entiendo que debe haber algo en Yiddish, pero no al nivel que existe en el ladino, que si bien se fueron perdiendo, se fueron cambiando por una cuestión de que todo el nusach sefaradí se fue unificando. Te diría que, salvo pequeñas diferencias, alrededor de la independencia de Israel, una de las cosas que se fueron unificando tiene que ver con el nusach. Me parece que ahí han habido algunas correcciones. Y Sí, yo creo aparte, que son dos cosas, Lean, si me permitís. Yo creo que tiene que ver con eso y también con parte de la jaredización, vamos a decir, de la ortodoxización, de que, como vos bien decís, ¿no? Para los que somos de habla hispana, escuchar alabada al Dios del cielo, ¿no?
o bendigamos al Altísimo, suena un poco goy, suena un poco cristiano, entonces por un proceso, bueno, vamos a, y aparte porque los movimientos liberales, especialmente el reformismo, comenzó a introducir tefilot, ya en el idioma vernáculo, en inglés o en español o lo que fuese, creo que parte del mundo sefaradí, ortodoxizándose, también dijo, bueno, esto vamos a sacarlo, ¿no? Pero yo recuerdo, yo crecí en una comunidad conservadora y teníamos muchísimos de las tefilot así, del Birkat Hamazon. Hay un Birkat Hamazon en ladino que según muchos jajamim te saca y de Jehová, te saca también de la obligación. Entonces, que eso para hoy decirlo en el mundo ortodoxo sefaradí clásico es una locura. Pero, perfecto. O el Enkeloheinu al final de la tefilá, en Musaf. Digamos, la discusión alágica, no hay duda sobre, o sea, te lo voy a hacer taxativo. La persona que vino de ese origen no tiene duda que con ese Birkat Hamazon sale de Jehová. El otro lo quiere cantar, que haga lo que quiera. Pero, digamos, es un alajá muy límite, porque hay que entender que muchas de esas tefilot, ¿por qué se pasan al español y se hacen Jehová? Porque en la época de los marranos simulaban rezos cristianos, y entonces estaban diciendo, bendigamos al Altísimo. ¿Quién le podía decir algo? A los Señor escuchan que estaban que rezando. nos crió. Exacto. Entonces, esa costumbre es la que llevó a que hoy tengas tefilot así. ¿Por qué? Porque en un momento fue, digamos, como dice la palabra de marrano, mar anus, la persona se vio obligada a estudiar, a decir eso. Y le quedó, por causa de costumbre, es una Jová. Jová, Safek. Entonces, si vos tenés que cambiarlo, ahora no lo podés cambiar, porque hace 200 años que se usaron. Recordemos que los marranos existen pese a la expulsión de España. Y lo van manteniendo hasta que, bueno, se van yendo. Pero no es que el 1492 fue un punto de quiebre solamente, sino que había un montón de formas de profesar la religión sin que se note. Básicamente, en los rezos era. Si vos decís en que lo que no, y bueno, ¿quién como nuestro Dios? ¿Qué estoy diciendo yo? Es el español antiguo. En ese momento los echan, los judíos se llevan eso, caen a Turquía. Yo voy a hablar siempre del ejemplo de Turquía, porque es el que más conozco. Pero hay una de las cosas muy interesantes que dice que en Mitzrayim los judíos no se asimilaron por tres cosas. Por las vestimentas, por los nombres y por el idioma. Y acá viene el problema del por qué, digamos, esa historia que nos cuentan de Mitzrayim, vos podés entender por las vestimentas. Bueno, sí, si vos mirás a los Hasidim decidieron quedarse con la vestimenta de la época de Luis XV para no asimilarse. Porque esa era la vestimenta de la época. Ok, lo mantienen. Se puede entender. Los nombres, es difícil de entender, pero es mucho más difícil o mucho más fácil esconderse diciendo que te llamas Santiago o Leandro que te llames Uriel, David o Aarón. Ahora, el idioma es raro, ¿no? Porque básicamente era un idioma hogareño este. Las mujeres no hablaban turco, los hombres apenas se hablaban turco, no árabe, turco, para trabajar, pero en la casa se habla en ladino. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan a Sudamérica? Recordemos que la gran primera aliá, totalmente ocultada por la historia, es de turcos. O sea, por algo ahora estamos viendo una serie, que no sé si tiene que ver con el motivo de esta entrevista, que se llama The Beauty Queen of Jerusalem, que transcurre entre los años 30 aproximadamente, previo a la independencia de Israel, donde se hablaba en ladino. Se habla mucho en ladino en la serie. Sí, eso es el motivo, ¿no? Vamos a hacer una serie de 3 encuentros, esta sobre el ladino, la otra sobre los revisionistas, Jabotinsky, el Irgun Eleji también principal, sobre esta serie. Sí. Mirá, yo te voy a contar una anécdota para ir donde quería ir. Cuando yo fui a la yeshiva en Israel, yo estaba caminando por Mea Shearim buscando un libro, hablando con un compañero de la yeshiva en español. Me agarra un tipo grande, me toca el hombro, me dice en hebreo, disculpen, ¿qué idioma hablan ustedes? Me pregunta como si hablamos en francés, no en español. Ah, claro. Cuando yo era chico, me dice el tipo, así como ves a todos estos hablando en yiddish, hablaban como vos hablás. Y el chau, el decir los días de semana, durante mucho tiempo, en Jerusalén sobre todo fue muy común. De hecho, recién el primer Rabba Rashi, el primer Rishon Lezion, no originario de Turquía, no de habla hispana, fue después de la medida de los años 50.
Mm. Hasta entonces, todos los Rishon LeZion sefaradim, que en ese momento había, eran de habla ladina. ¿Qué pasó? Acá en Argentina, y ahora voy a lo que te estaba contando, y relacionando con el Egipto, el típico comentario de una bisabuela mía era que llegaron acá y veía tanta gente hablando español, que la pregunta cuál era, ¿qué son todos yidíos estos? ¿Son todos de los nuestros? La gente pensaba que el plomero venía a la casa y era judío porque hablaba español. El símbolo de que alguien era judío era que hablaba ladino. Claro, porque eso es en contraposición a Turquía, que en Turquía la inmensa Claro, mayoría hablaba turco y unos pocos hablaban este judeo-español, entonces, bueno, era identificatorio como judío. Sin embargo, acá eran, digamos, eran como llegaron a Gan Eden, ¿no? Llegaron a su exactamente, era Medina de como Israel. increíble que pase así. Ese es uno de, de los motivos por qué el judío de origen sefaradí, de habla hispana, fue el que más se integró a la sociedad mucho más rápido, incluso que los ashkenazim. Primero por una cuestión que llegó 20, 30 años antes, o no, pero digamos, si querés, en masa llegaron en los años 20, o entre 1900 y 1920, pero venían de una ciudad muy moderna, de un puerto, no es que venían de un shtetl o de una ciudad del interior de Siria, sino que venían de una ciudad muy moderna. Hoy Mirna es una ciudad de 4 millones de habitantes, es grande como Buenos Aires, súper conectada al mundo y siempre lo fue, pero acá vos tenés, y aparte, bueno, los apellidos hacían que la gente no los reconozca como judíos. Entonces, tenés cátedras en la UBA de hace 70 años, que eran de Smerli. Los primeros tipos recibidos en la universidad no fueron los ashkenazim, fueron los turcos. Probablemente no tengo una certeza científica de lo que te digo, pero en un tipo de apellido Milstein, ¿no? De apellido Gutenberg o lo que sea, tiene mucha más visibilidad de judío que uno que se llamaba Benseñor. O Pérez Lerea. O Pérez, o Pecho, o nada. No, No, también apellidos. es muy interesante eso que decís, pero tiene como un pro y una contra. Por un lado, la fácil, digamos que la braja es la clalá, la bendición es la maldición, por la fácil asimilación, porque el Claro. judeo español de una forma es como, no sé, leer a Cervantes, ¿no? Porque este judeo español, el ladino, es básicamente un español antiguo, con bastantes palabras también en portugués y con muchos términos también en hebreo, arameo, común de la vida judía. Pero básicamente es un español que un par de meses viviendo en un país latino de habla hispana, te asimilás 100%, que también es la contra, porque el idioma también te protege de alguna Bueno, forma, eso es lo ese que, por eso te idioma. lo relaciono con Mitzrayim. Si vos Claro. querés ver si eso pasa, pasa. Y pasó acá. Digamos, de hecho, la inmigración originaria de Turquía, del país turco, no del imperio, el imperio mucho más, es de las más grandes que tuvo la comunidad judía argentina. Obviamente, el relato, tanto en Israel como en Argentina, siempre termina siendo tomado por el europeo, por el polaco, el ruso, por una cuestión de diferencia sociocultural. Pero por eso te contaba lo de Mitzrayim. Y respecto a eso que vos mencionaste hace un minuto, es, por eso por eso te lo conecto con lo de Mitzrayim. ¿Por qué? Porque acá fue Saquelalá. Después en la Medina, que hubo muchísimos, por supuesto que pasaron a formar un proceso de integración nacional, como lo vivieron todos, pero cualquier tipo que habla más o menos ladino, no es como el de la serie, porque la serie es muy impostado, pero es, imagínate como acá, cualquier vecino de un país limítrofe habla con un acento raro. ¿Sí? O vos estás en Miami y hay judíos, hay gente de República Dominicana, de Venezuela, por supuesto que te entendés. Cada tanto Eso para decirlo a los que nos están viendo y escuchando, Lean, que es 100% inteligible. Digamos que lo podemos, alguien que hable español puede entender el ladino y Sí, viceversa. sí, totalmente. Digamos, siendo que el ladino es de una composición muy casera y muy familiar, pero bueno, todo eso que yo te estoy contando como lo malo es también el argumento donde se agarran los españoles para dar la ciudadanía sefaradí. Es decir, 500 años después, la ley se funda en una de las cuestiones es, che, estos tipos mantuvieron el idioma, y hay toda una lógica cultural en España ahora de volver a recuperar el idioma antiguo, el español antiguo. Hay centros de estudio dedicados al tema o gente que está estudiando el tema para recuperarlo, y una de las formas de recuperarlo fue conectarse con esa judeidad, porque acá los argentinos, perdón, los que llegaron a Argentina, por lo menos por el caso de mi familia, a ninguno de todos los de, digamos, el templo al que yo pertenezco es el templo de Camargo, a ninguno le cambiaron el apellido, como vos conocés 800.000 historias de judíos ashkenazim que vinieron acá y le pusieron cualquier cosa. O los apellidos son oficios, los judíos de origen de habla árabe también. A ninguno de acá le cambiaron el apellido. No existe esa historia. ¿Por qué? Porque era
Navarro, Toledo, Vetrano, todos apellidos Eran totalmente fácilmente integrables a la sociedad porque eran seguros. como todos los Gómez. Claro, claro. Bueno, Gómez es uno de esos apellidos también. De hecho, Gómez es el único apellido español que no pertenece a un nombre, junto a alguno que otro más, que uno es Pérez, el otro es Gómez, el otro son Fernández, Rodríguez, González, Sí, son todos de hijo nombre. de. Claro, Gómez dice la historia que es de Gomel, que a lo mejor le decían al médico Gomel, ¿sí? que curaba, que daba cura, ¿no? Entonces, hay toda una historia importante, pero vos tenés acá en la ciudad, en Argentina, tangueros, escritores, filósofos, muy previo a la llegada de Smerald, pero esa es más o menos la misma historia entre marroquíes y turcos, digamos, ¿no? Yo hablo por los turcos porque, bueno, el templo más grande de descendientes de habla hispana del mundo queda en Argentina, la mayor cantidad de judíos de origen turco enterrados está en Argentina. ¿Cuál es ese? Sí. No, todos los que vinieron al templo de Camargo, que Camargo tiene varios cementerios, pero Pero, hoy hay más judíos de pero origen Camargo no turco. pertenece, perdón, una pregunta, me voy Dale. un poquito, ¿no pertenece más al mundo sirio? No, no, para nada, Digamos, no. No, 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 nada que ver. alepino, No, no, ¿no? no. No, Camargo Camargo es el es fundado por judíos de judío de origen origen turco. turco. Sí, Ok, sí, claro. ¿qué fe? Los sirios vinieron después. Ah, ok. Eh, pero todos los templos del interior sefaradí, del interior de Argentina, de Rosario, de Santa Fe, bueno, de toda la cordillera, Mendoza, San Juan, Catamarca, incluso Chile, son de Esmirna, la Y mayor parte. te hago una pregunta, ¿no? Pues estamos hablando de ladino, pero como decimos en la Gemara, Inian, Inian, Beoto, Inian, de un tema al otro tema, pero el mismo tema. Vos ahí hiciste un hincapié importante, que siendo Esmirna, también sabemos Salónica, ¿no es cierto? Mm. Digamos que eran como lugares centrales de la judería sefaradí, que hay que distinguirla de la judería, lo que yo llamo sefaradí, que otros llaman misrají, o los judíos del Levante. Mi familia viene de Siria y mis abuelos hablan árabe. Claro. Mi abuela es israelí, y mi abuelo hablan árabe, no hablan ladino. Eh, ¿Por qué se vienen acá? Digamos, si vos dijiste, nunca fueron perseguidos, como hablamos también en el mundo árabe, algunos libelos también en el mundo cristiano, como todos saben, ¿por qué se vienen para acá? Bueno, en Turquía se da un fenómeno producto de la Primera Guerra Mundial, que es digamos, la caída de todos los imperios. Ustedes saben que el imperio turco-otomano, vos sabés, yo te digo ustedes porque nos están escuchando, es de los más grandes que hubieron digamos, en dispersión geográfica. Cuando cae el imperio, previo a la caída del imperio suceden muchas guerras, revueltas, persecuciones. Entonces, vos tenías a los griegos, o sea, si bien las minorías estaban cuidadas por el sultán, de hecho, el Raba Rashi del imperio era un ministro de gobierno, ¿sí? El Jajam Bashi era un ministro de gobierno cuya ropa, hasta el día de hoy, es igual a la que lleva el Rishon LeZion, ese traje negro con unos bordados sobre el pecho, que hasta el día de hoy lo sigue haciendo la comunidad de Estambul, porque así se vestía Jajam Bashi, que era un ministro del sultán. Entonces, eran minorías protegidas, tanto los griegos, tanto los judíos. Bueno, hasta que, ¿qué pasa? Cae el sultán y viene lo que se llama las juventudes turcas, de la mano del reformista liberador más importante, o el prócer más importante de la historia moderna de Turquía, convierte a Turquía en un país, desprendiéndose de todos los terrenos y territorios que le eran improductivos y reformando un montón de cosas. Y No también tenían, cambiando la letra, ¿no? La caligrafía. correcto. De, Cambia la caligrafía, porque la caligrafía antigua de Turquía era una caligrafía similar al árabe, similar, con las mismas casi letras, y él la cambia a la letra que hoy conocen. latina. Pero, y eso también, simplemente que no lo dijimos, también es importante señalar que el judío español y demás, normalmente, no sé cómo se escribirá el Amanecer o El Tiempo u otros diarios, normalmente se escribe con letras hebreas. Sí, sí, claro. Sí, hoy ya no, pero hasta no hace mucho, todo lo que vos encontrabas en ladino estaba escrito en letra similar a la de Rashi. Hmm. Por lo general lo impreso era así. ¿Y por qué similar a la de Rashi?
y no si hay alguna idea para diferenciarla de la Shona Kodesh, para identificar qué es Entiendo que ladino y que no es árabe y que no es hebreo a la primera lectura. el árabe en esta historia no toca ni de No, cerca, no, no, porque no, el dije idioma árabe, me confundí, turco, era o hebreo. sea, es que el idioma turco es una mezcla que no proviene del árabe, es una mezcla del japonés, el mongol y un montón de cosas que no tiene ninguna, es el único idioma que no tiene ninguna relación con otro idioma en el mundo. Impronunciable para muchas cosas, pero no sé, porque yo los libros que vi están siempre escritos en letra tipo Rashi. El diario, ya hoy en día, todo pasó a la letra latina, entiendo, debe ser por una cuestión de practicidad y porque mucha gente dejó de saber hebreo. Mm. Pero los judíos se van de ahí, volviendo a la pregunta anterior, por lo que yo entiendo era porque el cambio de este gobierno básicamente los privaba de los derechos que tenían como minorías, cuya principal era no ir al ejército, digamos, pagar una cuota de minoría, juntaba la plata a la Keilah, pagaba una cuota de minoría y no iban al ejército. Entiendo, por lo menos mis abuelos me contaron de ese lado, pero también mi otro abuelo cuenta otra versión. Digamos, uno de los refranes ladinos, cuando vos decís, no sabes el lío que se armó o cómo se pelearon, que se dice, no sabe, me la hizo el turco para el griego. ¿Qué tiene que ver el turco para el griego? Esmirna queda enfrente de la isla de Rodas, o sea, enfrente no se ve, pero están ahí. Y durante mucho tiempo los griegos y los turcos pelearon por ese territorio. Entonces Esmirna durante mucho tiempo fue bajo Grecia, Rodas lo mismo, incluso Rodas después fue conquistada por Mussolini, pero ese cambio permanente hacía que los judíos saben cómo se tenían que vestir según quién gobernaba. Si gobernaban los turcos, una boina, si gobernaban los griegos, una boina, si gobernaban los turcos, el sombrero fez. Pero ahí empieza el quilombo, el lío del genocidio armenio, y los judíos, muchos yo entiendo que se la vieron venir. Digamos, no te lo puedo asegurar, pero era como, mira, se la hicieron a los griegos, lo tiraron al mar, a los griegos lo tiraron al mar, ¿por qué? Porque literalmente los tiraron al mar. Digamos, así los tiraron, con los armenios la veían pasar, que vivían en el mismo barrio, y dice, chao, le falta, somos lo que venimos. Cuando asume Mustafa Kemal, que hoy es conocido como Kemal Atatürk, Atatürk es el padre de Turquía. Ese es el apellido que le dan, es Kemal, el padre de Turquía. Ata es el padre, Turk de Turquía. Entonces yo creo que se la vieron venir, esa inestabilidad, ese lío, y ya no tenían esas comodidades, y la mayoría se va, sumada a la oferta de venir a la Argentina, un país que habla español, que más o menos la vamos a arreglar, y nos dejan ir con nuestras cosas, no es que me están echando. Se Sí, subieron sí. barcos, se iban a Marsella o ahí a Italia, a Génova, que se venían para acá. Pero yo creo que fue una mezcla de oportunidades acá, también fueron muchos a lo que era en ese momento territorio llamado palestino, porque ellos no tenían, ellos eran los únicos judíos que no tenían problemas para entrar, porque se estaban moviendo casi en el mismo imperio en una Sí, época. sí, sí, estaban pasando del imperio turco al imperio turco, digamos, dos De hecho, regiones dentro del imperio La turco. Sojnud tenía la oficina más importante de Europa durante una época posterior a todo esto en Estambul. Mm. Y Entonces, eso, sí. yo también, dale. No, 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 que esto también, digamos, estamos desorganizados, pero me gusta la desorganización. No importa. Algo de lo central de Amalcata Yofi Birushalayim, ¿no? Esta serie que estaba diciendo recién, la reina de la belleza de Jerusalén, transcurre en los años 20, los años 30 ahí, era el importante influjo del ladino, pero no solamente del ladino, ¿no? Digamos, primero lo intercultural o lo multilingüístico, ¿no? Digamos, esa capacidad que fuimos perdiendo, ¿no? Que era muy característica de los judíos, del mundo antiguo en general, pero de los judíos en particular, de poder hablar muchas lenguas y que cada una tenga su lugar determinado, ¿no? El árabe con los comerciantes árabes, ¿no? O el ladino, como decís, intrafamiliar, y también lo principal de esto tenía que ver, quizás para hablar un poco, era la cantidad de refranes que hay en ladino, ¿no? Y quizás para de vuelta, el oyente de esa serie que habla español no necesita la traducción como a veces aparece, ¿sí? Para el que lo escucha o en hebreo o el que lo escucha en inglés, porque lo podemos entender. ¿Así en tu familia era así también acá? Digamos, como muchos refranes o muchas frases, o el día a día dentro de la casa era en ladino. Sí, digamos, sí, mucho. Digamos, yo creo que te conté la otra vez por WhatsApp. Yo habré tenido 15 años
cuando empiezo a ir, o sea, a unos grupos o qué sé yo, y ahí me empiezo a dar cuenta que esas palabras eran de mi familia, ¿viste? ¿Por qué? Claro, porque si vos hablaras, o sea, tu familia hablara yiddish, ¿sí? Es muy notoria la diferencia. Hmm. Entre que te digan, yo qué sé, Schwarz, Íngale, íngale. díngale con lo que sale en la calle. Ahora que a vos te digan, yo me llamo Leandro, desde que tengo cero uso de razón, me digan Leandrico, no tiene por qué haber, era como que me lo decía cariñosamente mi abuela, pero no había una diferencia notoria con eso. Entonces, yo como que me fui acostumbrando más grande a entender que ese era como una cosa muy de familia, o bueno, después cuando te encontrás con familias similares, del mismo origen, bueno, entendés de qué se trata. Y después, obviamente, ahora hace unos años, hay un montón de gente que por interés o gusto o lo que sea, se empezó a incorporar, pero tiene digamos, el ladino tiene una cosa que no tiene ningún idioma, a mi entender, que se ve mucho en la serie, es un idioma muy femenino, digamos, es un idioma que junta el cariño de la madre, el cariño de la abuela, el rol de la mujer en la casa, como está la madre del protagonista de la serie, por ahí la turca de mucha personalidad, que puede hacer de todo. Es un lenguaje que tiene por un lado una cosa muy afectiva, muy cariñosa, lo ven al personaje de la serie, lo van a ver durmiendo con canciones que a mí me suenan, digamos, pero si la ve otro y no tiene todo este background, se choca, porque en general la narrativa de la historia de la independencia de Israel está coordinada por el establishment alemán socialista. Entonces, esto era como un lunfardo del suburbano, ¿no? No, y eso es interesante lo que decís. Primero para darnos cuenta que es una pregunta que mucho se hace, ¿no? Cuando hablamos también hace un tiempo acá en la Keilah dimos una clase sobre la resurrección de alguna forma del hibrid moderno con Eliezer Ben Yehuda y demás, y muchos preguntaban, ¿y qué se hablaba en las calles de Jerusalén en esos años, ¿no? A comienzos del siglo XX y hasta que el hebreo se populariza, ¿no? En los años 20, los años 30, con todo Eliezer Ben Yehuda y sus sucesores. Y poder acrecentar que el ladino, ¿no? El árabe, pero el ladino también era quizás ahora, no sé, un argentino que hubiese ido allá en 1910 hubiese entendido bastante, ¿no? Porque Claro, hubiese bueno, encontrado muchos por eso te contaba, viste, para comprender. así como en Argentina se habla de que hay un relato de la historia argentina fundado o sostenido por Mitre, y hoy existe el revisionismo histórico, esto que vos contás, que es lo que me parece que menos hincapié hace la historia. Hay como una historia no contada de lo que pasa en Jerusalén 25, 30 años antes del 48. Tampoco cuentan que hubo una discusión sobre cuál sería el idioma oficial. Se hizo mucha fuerza para que el idioma oficial en ese momento sea, de lo que se hablaba en Palestina, sea el alemán. Digamos, Bueno, no hay que, eso es Herzl. Herzl lo plantea en su libro, claro, digamos que tiene que ser como una república así suiza exactamente. hablando alemán como todo país europeo. Sí, aparte en De ese momento bien. también era el idioma de la tecnología, de la ciencia, de la avanzada, pero esto es como yo te diría el idioma popular. Y según mi lectura, ¿no? Creo que el establishment socialista europeo, socialista polaco, que es el dueño de los medios y el dueño de un montón de cosas de la política israelí, genera que haya esta historia la que está puesta. Entonces yo creo que ahí la serie para mí pierde en lo argumental el entrar más en el detalle ese, tanto de lo que pasa con los revisionistas, tanto lo que pasa con... Está bien, obviamente es una serie, ficción, tiene su parte caricaturesca, pero yendo al ladino, acá vos tenés, digamos, en la ciudad de Buenos Aires habrás tenido unos 10 templos de habla ladina, en sus distintas vertientes o variantes, y en el interior, te diría prácticamente todas las ciudades capitales hacia el norte, por el litoral, o incluso hasta Tucumán, que hoy tiene el Museo Sefaradí de la Argentina, lo tiene la Keilah Sefaradí de Tucumán. Pero el ladino es un idioma muy maternal, pero es un idioma muy ácido también. Es como que yo siempre digo que el judío habla de Smerli es como el cordobés. Viste que el cordobés en Argentina, para que no saben, tiene un sentido del humor que no es un chiste tonto, que encierra una gran verdad y que te lo dice con una acidez y una frontalidad que te mata. Bueno, Smerli es un poco eso. El idioma ladino tiene mucho de eso. Tiene el cariño maternal, hogareño,
por supuesto de la tefilá, por supuesto de la presencia de las palabras relativas a una persona creyente. ¿Sí? El Baruch Hashem de hoy, bendito el Dios, ¿sí? O hoy patrón del mundo, ¿entendés? Esas Ribono cosas, Sheloilam. claro, hoy patrón del mundo, escucha nuestro Meldar, bueno, todas esas cosas en boca de un rey eran, digamos, si bien la comunidad de Turquía no era, por lo menos hasta el 1900, no era tan religiosa como los árabes, que vivían mucho más segregados, no era una comunidad ni por asomo reformista ni nada, digamos. No, pero eso es interesante lo que notás. Y yo siempre digo, las críticas para hacer y se lo dejo a los críticos. Yo las disfruto y tomo lo mejor, que en base a esto tiene que ver con poder aprovechar un episodio de PLF y hablar de como puntapié para poder hablar de Ladino. Eso nos lo dio la serie, así que ya con eso decimos de Yeinu. Pero lo interesante que notás ahí, que también lo ves en eso, en la vestimenta, digamos. Vos ves a la serie a los Haredim, ¿no es cierto? Que el personaje central de la serie tiene contacto con el mundo Ashkenazí de Mea Sharim, ¿no? Donde estaba ahí. Y ellos, vestimenta judía, reconociblemente judía. Él, en cambio, iba al mercado sin kipá, digamos, que también hay que entender que era la usanza de la época y no pensar que era por no observante, sino que era su observancia. Pero en la casa llegaba y se ponía la kipá para Shabbat o rezaba con fervor en ladino, ¿sí? En ladino también para que le nazca un hijo varón, ¿no? Totalmente. Entonces, todo eso es Yo creo que, interesante. digamos, siempre en la historia vos tenés que, digamos, en la historia hay que entender que las ciudades portuarias, en la antigüedad, no hasta hace mucho, eran las ciudades conectadas con el mundo. O sea, ¿cómo te conectabas con el mundo? En un puerto, digamos, el porteño, porque era más avivado y porque tiene que ver con eso. Entonces, el Esmirna se transforma en un puerto importante, digamos, y eso hace que el judío labure en el Esmirna, obviamente en el de, ¿cómo se llama? El que está en Grecia. Eran puertos importantes de comercio y todo, entonces eso los hizo poner más en contacto con el mundo y eran más modernos que el resto en su vestimenta. A ver, eso no los hacía menos religiosos, por supuesto. La asimilación era cero en esos países, y a tal punto que hace unos años, si buscás, se hizo un homenaje del torneo de los domingos, que se jugaba en Turquía entre un club judío y un club armenio. ¿Por qué? Porque la segregación con el resto era tal que, bueno, ¿cómo era el torneo? Todos los domingos jugaban los dos mismos equipos al fútbol. Yo te estoy contando que hay un grupo de judíos de origen sefaradí que jugaba al fútbol. O sea que, si vos comparás, en el 1910, por ahí había algo de fútbol en las grandes ciudades de Polonia, únicamente, de Alemania, de Austria, pero no en el Shtetl o mismo cuando vinieron acá. Mi abuelo vino aquí a jugar al fútbol. Y Sí, fue a jugar a la reserva de San Lorenzo. Eso también explica la fácil, digamos, asimilación cultural, asimilación en el buen sentido, ¿no? Digamos, Sí, te sí, porque mudás a bueno, un porque eran nuevo ciudades muy país, necesitas modernas. integrarte. Y Lean, vamos por los últimos minutos, los últimos 15 minutos, 20 de nuestro episodio sobre el ladino. Hablemos un poco, repasemos un poquito algunas tefilote en ladino que vos recuerdes y demás, y después pasemos quizás a algo interesante que pueden ser, no sé, dichos, refranes, algún chiste, o esas palabras que añorás, ¿no? Que son como centrales, que estaría bueno conocer, aunque sea. Bueno, yo en mi lenguaje cotidiano, eh, como buen turco, somos tercos, uso mucho el idioma ladino. ¿Sí? Hay muchos que dicen que la palabra terco en español viene de turco, pero Ok. incomprobable. Pero Pero incluso como creo que Midrash sale bien. sí, sí, queda bien, es vendible. Pero yo creo que la palabra más conocida es la famosa gameo, ¿no? Gameo es una forma de decir tonto, jamor, sin ánimo de ofender, porque en general el idioma tiene algunas malas palabras, pero muy suaves, contrario a que el árabe tiene mucho más. El árabe tiene muchísimas más malas palabras, y acá son más suaves. Pero creo que gameo, que viene de la palabra camello, tiene que ver con que es un animal medio tonto el camello. Como un ¿Viste? bruto, como decir bura, Como un alguien, bruto. un Como el burro. famoso jamor en hibrit, ¿sí? El jamor en hibrit, o en árabe que dicen ahmar, o shmok, creo que es en... El gameo creo que es la más conocida de todas, es como la Coca-Cola del Esmerli. Es como el tujes del Yiddish, ¿no? Digamos, como Sí, sí. esas que hasta se popularizan. Entonces, Sí, es tenemos así. gameo. Gameo creo que es el término más conocido. Cuando vos se lo decís a alguien, dice, uy, ¿hace cuánto no escucho esa palabra? Y más de ahí no sale. Después, por la comida, no tenemos un diferencial salvo uno o dos, porque la comida era prácticamente la misma que hoy podés conocer en cualquier casa en Shabbat de una familia sefaradí, porque
regionalmente era lo mismo, salvo el bollo, que es el famoso bollo, que es de los Esmeralda únicamente. Pero, Yo no sabía eso. claro, por eso tiene que ¿Con huevo adentro o no? ¿Se parte con la incluso mitad, la se pone el huevo o palabra no? es el bollo Al de masa bollo. sobre la verdura. Y a ¿Entendés? fe. Es una palabra que la tenemos todos incorporada, pero ese es por ahí el distintivo con, o sea, no es el kipe, no es el ahmashing de los sirios, sino que es un montón de otras comidas, pero el bollo, o por ejemplo ahí está muy de moda la milanesa de berenjena, ¿viste? Ujú. Que así, que es parecida a la milanesa de soja. Para los veganos. Claro, eso ya existió de toda la vida y en los Smerli se llama piscado de tierra. O sea, era como el filet de merluza, pero sacado de la tierra. Entonces le decían Pescado de tierra, el pescado de la tierra. pescado de la tierra. Hay muchas cuestiones así en la comida, que por ahí sí se perdió porque también en los procesos de asimilación y el avance de un montón de cosas de la industria alimenticia o lo que sea, hace que, bueno, todos esos platos que eran difíciles de preparar, se preparen cada vez menos. Pero hoy algunas casas lo siguen conservando porque es todo difícil, todas esas cuestiones son difíciles. Hoy se cocina mucho menos que lo que cocinaban nuestras abuelas, pero en la comida por ese lado tenés. Y después, palabras, hay un montón, pero yo uso muchos refranes y yo voy a un templo que son todos Halevis y los trato de, digamos, hago como un trabajo silencioso de ir metiéndoles, porque esos refranes, si bien existen algunos en árabe, ya no lo saben, y si bien existen algunos muy parecidos en Yiddish, ustedes van a ver que a veces en Twitter compartimos refranes con el compañero Schlepper, él pone en Yiddish y yo pongo en ladino. El ladino tiene un nivel de astucia en los refranes, de inteligencia, no porque seamos inteligentes, sino que el refrán siempre encierra algo y a veces hasta de manera muy graciosa, pero es muy irónico y muy ácido. Entonces, por eso quizás no existe el insulto, porque el, No el lo necesitas. refrán, el refrán inocentemente te la está mandando a guardar, digamos. Y el turco siempre fue muy frontal hasta el día de hoy. Vos ves una conferencia de prensa de Erdogan y Erdogan no tiene ningún problema en decirte, sí, mire, bajamos al avión porque estaba en el espacio aéreo turco. Y habían bajado un avión de pasajeros. Decir, pero, no, bueno, yo hice esto. Y por ahí el árabe es mucho más traicionero, llamémoslo. Pero no me voy a meter en esa historia. Pero en las tefilot yo suelo cantar una canción en las... Después te la voy a pasar también. Es la más conocida, que es Al Dio Alto, que se canta después de Abdalá. Que termina Abdalá y se dice: Al Dio Alto, con su gracia nos mande mucha ganancia, no nos mande mal ni ansia, a nos y a todo Israel. Bueno, y así sigue con varios refranes. También es interesante cómo las manquinot, las melodías esas, son muy parecidas, ¿no? Estoy Sí, pensando ahora, digamos, bendita sea la casa nuestra, que nunca manque en esta festa, ¿no? Digamos, esa de Birkat Hamazon, o Enkeloenu, no hay como nuestro Dios, no hay como nuestro Señor. sí, Todas entiendo que esas, son adaptaciones. ¿de Sí, qué? que los nigunim no los cambiaron. O sea, que Ok. no tenés una música, No, no, por eso, sino que digamos, son tenés como bastante adaptaciones. similares todas las que hay. Y acá en el templo de Camargo había el Berich Shemé, cuando saca el Sefer Torah, estaba en ladino, no sé dónde está, siempre lo busco, y lo tienen en otro templo de Smerli que está por el 11, en la avenida Porredón, lo tienen pegado cuando abrís el Ejal. Entonces el Berich Shemé se hace así, pero yo creo que se deja de usar por lo que te dije al principio, creo que genera una incomodidad Sí, 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 que en los parece Goy, que en parece lo no que judío. parece hoy. Sí. Sí, Entonces, yo te voy a decir una experiencia personal, que siempre lo digo, no tiene que ver mucho con el ladino, pero sí con esto que estábamos hablando. En el Beit Knesset donde yo estaba, en las tefilot de Arbit, ¿no? De Shaharit, de Shabbat, mi rabino solía decir el Shema Israel, después del Shema Israel, el Ve'avta, lo hacía en español. No, nunca lo al pie a escuché. la... ¿Qué? Ese yo jamás escuché el Shema ni parte Ok, de Tefilot. 100 Kippur, ¿eh? 100 Kippur hay muchos.
Claro, pero Y digo, Camargo a dice, mucha gente, ¿no? Que iba al Beit Knesset a Pardes con el Rab Baruch Zikron Lebraja, digamos, le decía, no, esto es muy goy, no, bueno, pero yo quiero que entiendas la tefilá. Y yo creo que más allá de lo que vos dijiste, ¿no? Digamos, que lo usaban primero, digamos, los marranos, digamos, los anusim para no hacerse ver como judíos, que después se ha quedado la tefilá, no solamente una cuestión de masoret, es también la importancia de poder entender las cosas que decimos, ¿no? Y no está mal. El Berich no, Shemei, no, lo puedo decir todo en Al Rajetz, el 99.9% de la gente, incluso que sabe hibrid no lo entiende, porque el Berich Shemei, el digamos, Berisheme está en arameo. está en arameo, del Zohar, nadie lo entiende. Si lo digo en judeo-español, que es el idioma que hablo en casa, lo hago entender más. Y me parece que hay Sí, valor en eso. Hay el, algo fa- hermoso, que no quede simplemente. el factor de que la gente sepa lo que dice, yo estoy de acuerdo, y es como por otro canal. No sé, digamos, en este caso es, por lo menos en los lugares más religiosos, siempre chocó el Sí, hecho sí, sí, sí. para mí va por ese lado el prejuicio, digamos, porque incluso muchos de los que son de Jalab, sobre todo de Jalab, eran de habla ladina, pero lo perdieron en sus últimos 200 años. Pero el, en las tefilot, yo tengo en Camargo, hay una parte que hago bastante por mantenerla, que en Kipura el Bedil Bayabor se dice en ladino. Y hasta hoy en día, muchos te dicen, ¿qué están diciendo? ¿Qué son los evangelistas de las 0 horas de la tele? Pero bueno, es como esa dicotomía en que o lo mantenemos, y entiendo por qué en los últimos 70 años hubo un proceso de hebraización del pueblo judío que no existía, o sea, hablemos del hebreo moderno o del hebreo como síntoma o sinónimo del Estado, que hace que el ladino, el árabe, el yiddish, cualquier cosa quede afuera, no es solamente contra el ladino. Entonces, pero el Bedil Bayabor, que se dice que es la tefilá que se repite varias veces en Kippur, se dice Bedil Bayabor, y la frase siguiente se dice en ladino: Dios nuestro que estás en los cielos, Bedil Bayabor, apiádate de nosotros, Bedil Bayabor. Y año a año siempre tenemos la misma discusión. Entiendo que el idioma, como parte de una cuestión cultural, el ladino antes era parte de la casa y del templo, y eventualmente el turco quedaba afuera, y bueno, ahora giró la puerta y le toca quedarse afuera al otro, porque puede ser probablemente que, hoy sea necesario que no esté, qué sé yo. En lo cultural hay alguna que otra institución que se dedica a fomentarlo. Algún presidente de Israel, primer ministro, que era de origen turco o de descendiente turco, no me acuerdo del nombre, de hace ya muchos años, instauró el Día Nacional del Ladino en Israel, y existe el famoso Festiladino, digamos, que es una cuestión más folclórica y cultural o musical que se sigue haciendo. Entiendo que en Argentina hay algún que otro iniciativa dedicada al Día Nacional del Ladino, como la hay en España. En eso de cuestiones legales. Pero el idioma, y volviendo a la pregunta anterior, palabras, creo que gameo es lo mejor. O una forma de decir la palabra bojor, que también es un nombre, que es de bejor, decir, qué bojor que sos, Uriel. Bojor es tipo de Alfonso, cuanto más grande, más sonso, ¿viste? Le dicen al mayor, dice, qué bobo que sos, bueno, qué bojor que sos. Y, y después hay dos o tres refranes que son muy divertidos, que son muy famosos también, pero mi abuela me decía uno que era, cuando yo me portaba mal, te decía, y yo fuiste, padre serás, lo que así hiciste, así te harán. Y yo eso lo digo a mis hijas de la misma forma, o sea, como que en eso hay una sabiduría de, mira, no te portes mal porque te la van a cobrar cuando seas padre. Y hay una sabiduría de esos. Uno de los que más uso, que es el más divertido de todos y que se lo pegué a muchos de mis amigos, es uno que dice que se usa cuando una persona, viste, uy, ¿ahora qué hice? ¿Viste? No sé si lo escuchaste, pero es, a vos te echan la culpa de algo que no tiene nada que ver. En vez de decir lo que dices, a jarba culo que no pedó. Y le pegan a la cola que no se tiró el pedo. Entonces dice, uy, a jarba culo que no pedó. Eso es muy usual. Y después hay muchos refranes descriptivos. ¿Viste esa gente que en la casa es muy amarga y en la calle es José Relaciones Públicas? Bueno, entonces ese se dice candelica de la calle, oscurina de la casa. Es que en la calle es una luz y en la casa es un amargo. Después hay otro que me hace divertir mucho, un refrán que, viste que hay mucha gente que es muy religiosa por afuera, pero o sea, es muy religiosa en lo visual, es un hasid, y en la vida es un desastre. Entonces, dice,
lo miran a uno y dice, besa mesuzá, roba pita en la Keilah. Dice que besa la mesuzá, pero se roba el pan del templo, ¿viste? Como diciendo que ese se hace el Hasid, pero es una rata. Y así van metiendo, uno que es buenísima es, ¿viste el tipo de gata flora en castellano? Bueno, en Argentina se dice gata flora, que te quejas por esto, te quejas por lo otro. Bueno, te dice, cuando te dicen algo, viste que vos me decís algo a mí, yo te digo, cuando por durera, cuando por yuyulera. Es decir, te quejas cuando estás constipado, te quejas cuando tenés diarrea. O sea, ¿quién te entiende? Entonces siempre tienen ese dejo de un poco no guarangos, pero rozan el humor negro en algunos casos, ¿no? Porque el turco en ese sentido, lo que yo te decía antes, es muy frontal, pero muy cínico. De buscar dentro del momento, bueno, tratar de reírte un poco. Y después, como los turcos, siempre que digo turco me refiero a los de origen del país turco, son muy cabuleros, muy creyentes en las maldiciones y las bendiciones. Bueno, eso también se ve mucho en la serie, ¿no? Recordemos, ¿no? Así se ve también, y en árabe también lo existe, la misma lógica. Sí. Pero los turcos tienen mucho cuidado en sacar maldiciones de la boca. Pero mucho, ¿eh? Es como una cosa de generación en generación, porque si te saca una maldición, agárrate, porque va con saña, pero con saña total. Y hay uno que decían que es, cuando le decían a una persona algo mal, le dice, ojalá que tantees paredes. ¿Qué es que tantees paredes? Que te quedes ciego. ¿Entendés? Entonces, a ese nivel. Y después está lo famoso, ¿viste? Masalvallo, así como está más alto, está más alto. ¿Sí? Es la misma, lo usa. Más alto, pero un nombre. Entonces se dice, es un nombre femenino. Más al alto que tengas, o más salvallo cuando hiciste desgraciado. ¿Entendés? Desmasalado, ¿no? También. Desmasalado es el shlemasl. El shlemasl del Yiddish, es el que no tiene suerte, el que siempre le va mal. Claro, pero cuando lo dicen en intención de ofender o de insultar, más salvallo, mirá lo que me hizo. Y ahí sí hay mucho de esa cuestión, pero sí muy cuidadoso de no tirar todo el tiempo, porque hay como una creencia que esto te vuelve en un punto. Entonces, si bien tiene mucho humor, obviamente tiene muchas bendiciones, las maldiciones están ahí, y hay algunas que son irrepetibles, que me cuesta por una cuestión cultural, aunque parezca raro, repetirlas, porque llega un momento donde decís, pará, porque ¿viste? Lo traes en la sangre, pero te quiero mostrar algunas cosas, no sé si tenemos un tiempito. Tenemos 3 minutos. ¿Tenemos 3 minutos? Mirá esto que compré en Mercado Libre. El Ladino, dichos y refranes Estela Levy. Y es fe. Cada tanto me meto en Mercado Libre, pongo Ladino, a ver qué hay. Este lo encontré hace poco y te explica un montón de ladinos originales, recopilados. A lo que te decía es tan de casa el idioma que a lo mejor mi familia dice unos refranes que la tuya no. Después, un día conocí la librería en Buenos Aires, hay una librería muy importante ahí en Alabasto que trae libros de Torá, muy grande, no me acordaba el nombre. Entonces un día trajo un contenedor y fui a ver lo que tenía. Mirá lo que compré. Ladino hebreo, hebreo ladino. De judeo español. Ah, perdón, te lo pongo ahí. Sí. Muy bien. Yo lo compro esto, y el tipo me dice, digo, ¿por qué trajiste esto? Mira, no sé por qué lo traje. Traje 10 y es el último. El tipo no sabía por qué se lo habían mandado, y se lo sacaban de la mano. Tiene un diccionario, porque el ladino, conjeturalmente hablando, es una mezcla de hebreo. ¿Viste cómo hoy usamos palabras en inglés? Tipo, no sé, formatear. Sí. ¿No? Sí, ese es un español antiguo con un poco de portugués, un poquito de turco, hebreo, arameo. Y tiene vamos saliendo. Muchas palabras que son en hebreo, por ejemplo, cafrar, es de enojarse. ¿Qué estás cafrando? Viene de cofer, y está en la Agadá esa que te mostré, que es una Agadá que me quedó de un tío abuelo, que ahora me dispuse a redactarla y reescribirla para que haya una Agadá en eso, porque la tengo fotocopiada como te la di, se la regalo a un montón de personas, no sabes cómo pasa en el Seder, y ahí vuelvo a lo que decías antes de este rabino que nombraste. Pero ahora dije, vamos a hacerla bien, porque tiene que estar bien hecha. Y ahí dice Cafrón el Icar. Y 2 o 3 canciones que están en la Agadá, el cabritico. Un cabritico que me marcó mi padre por falta que tenga los bombos. Y todo eso se canta en ladino. No, pero es lindo, y yo quisiera, desde mi lado, tenemos 2 minutitos, Lean, para terminar, yo termino con esto y vos
terminá con como quieras terminar y con alguna frase linda de despedida, ¿no es cierto? En ladino, pensate eso. Yo creo que desde lo judío, primero entender que el hebreo es un idioma judío, pero no es el único lenguaje judío, ¿no? Eso es importante entender. Hay una revalorización del hebreo como un idioma ancestral, pero el ladino, el judeo-árabe, el árabe mismo durante siglos, el yiddish, hay muchos otros idiomas que son fuertemente judíos y es lindo, tanto en la tefilá como en el día a día, y más para los hablantes de habla hispana, que a muchos hoy les cuesta el hebreo, ¿no? Que también el ladino o el yiddish era porque las mujeres primero, los niños y los hombres no cultos no hablaban el idioma vernáculo en el cual habitaban, por lo cual también es interesante recuperar algo de lo judío en la tfilá, en el día a día de lo judío a través, para nosotros de habla hispana, a través del ladino, porque incluso para el que no viene de esos lugares, lean, para el que no desciende de Esmirna, pero el ladino al fin y al cabo ya es parte del mundo judío en general, no solamente Sí, los sí, descendientes de seguro. Esmirna. Entonces, como Abraham Avinu, que se volvió muy popular porque todos lo podíamos cantar, porque nos sonaba familiar, también un cabritico, hasta, digamos, yo lo hacía en mi sinagoga en Argentina, porque es mucho más fácil que cantar Hakatiá, que también está en arameo. Entonces, ¿por qué vamos a cantar en arameo, pensar que el arameo está bien y cantar en ladino no? No. Digamos, eso es como mi reflexión final. Lean, te dejo a vos para cerrar y No, despedirte. yo coincido con esto que decís. Creo que puede haber un reverdecer, como por lo menos de dejarlo envasado culturalmente y que no se pierda. Pero cualquiera de los refranes que conocen eh, en españoles, cualquiera de esos tiene un origen en algún refrán ladino. Y los refranes ladinos por lo general tienen algo que ver con alguna Mishnah o con alguna cuestión que sale de algún concepto de sabiduría judía. Y a mí me gusta uno que siempre es muy interesante, que es un refrán que es hillos criar, fierro mascar, dice. Criar hijos es más difícil que masticar hierro, digamos, ¿viste? Y como siempre más corto, siempre rima, casi siempre rima, y casi siempre si te lo tengo, casi siempre, si te lo tengo que traducir, hay que alargarlo. Esa es un poco la lógica, pero sepan que es un idioma muy cálido, una cosa muy cálida, muy de hogar y muy de poner en valor los valores del hogar. Sobre la suegra hay 150 refranes, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. ¿Y con qué refrán me terminás o con qué despedida? ¿Cómo te despedís en ladino? ¿Caminos de leche y miel? ¿Cómo nos despedimos? No sé si hay mucho de eso. Así como saludos no tengo muchos en uso, Ok. pero Pero no, javeres buenos que tengas es una forma de como decir. Besorotobot, saberes buenos Sí, que tengas claro. es que escuches buenas nuevas. Exactamente. Pero hay mucho, lástima que bueno, no estamos presencialmente, si no era para pasarte mucho Entonces nos este libro. terminamos diciendo saberes buenos que tengas y Javeres, con H. haberes buenos que tengas y Claro. caminos de leche y miel. Amén, ahí está, así es. Bueno, querido Lean, gracias por introducirnos un poco en el mundo del ladino. Mandame todo y después lo ponemos en un link para el que tenga ganas que pueda ir a investigar por su cuenta. Y nos vemos todos en un próximo episodio. Bye bye. Chao, gracias.